Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Biblioteca Lope de Vega. Como siempre, tenemos todos los meses presentaciones de autores y autoras tricantinos y hoy vamos a presentar la novela de otra persona de aquí, de Tres Cantos, que aunque no puede estar con nosotros por varios motivos, pero sí que presentamos su obra Las Vías, y Laia y Javier van a estar aquí para contarnos su historia y para meternos de lleno en esta autobiografía que trata un tema tan duro como es el acoso escolar en la infancia. Bueno, ya os dejo con ellos, con el protagonista de la historia y bienvenidos de nuevo. Gracias. Bueno, porque antes de empezar, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Javier. Empezamos por ahí, ¿eh? Como ya sabéis, supongo que muchos de vosotros vamos a hablar de un libro que se titula Las Vías. Es un libro que está escrito por un autor tricantino, pero que por motivos laborales pues no puede presentarlo porque no puede prestar su imagen y demás, así que escribe bajo seudónimo y es Austin Roca, ¿vale? Iba a empezar a leeros un pequeño fragmento que había escrito el autor exclusivo para, digamos, una presentación, pero es que es un poco largo, entonces, sinceramente. Como ha hecho una cosa así un poco innovadora y ha creado unos códigos QR para que se puedan descargar, en vez de leerlo, lo que voy a hacer es daros a cada una luego un código QR, os lo descargáis, os lo leéis tranquilamente para ver si os pica el gusanillo y queréis seguir leyendo la novela. Ya os digo, es un capítulo, para los que hayáis leído la novela, que es totalmente, bueno, tiene que ver, porque es verdad, es otro hecho que le ocurrió al protagonista, ya os contaré más, pero no está dentro del libro, o sea que es algo adicional que ha escrito exclusivamente para la presentación y que quería tener de detalle con vosotros y para la gente que compre el libro pues a partir de ahora, ¿vale? Como supongo que ya habéis visto y si no os lo cuento, el libro es una historia real del autor y trata sobre el acoso escolar, ¿vale? En este libro vamos a conocer a Rodrigo. Rodrigo es el protagonista que va a representar la vida y milagros, por así decirlo, del propio escritor. O sea, todo, absolutamente todo lo que ocurre en el libro ocurrió en la vida real. Y pues eso, nos va a contar toda su evolución desde que entró en el colegio en un colegio de monjas, ¿vale? En un colegio religioso, y bueno, todo lo que sufrió estando allí y cuando salió, porque cuando se acabó el colegio, atención spoiler, la cosa no acabó. Entonces, antes de empezar a leer la historia, según la Asociación Española de Prevención del Acoso Escolar, el acoso escolar se puede definir de una manera, ¿vale? El acoso escolar es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada, tanto en el aula como a través de redes sociales. Un estudio elaborado por la Universidad Complutense de Madrid el pasado mes de noviembre, o sea, hace 4 días prácticamente, revela que el 6,2% de los estudiantes entre cuarto de primaria a cuarto de la ESO reconocen haber sufrido el acoso. El acoso, bueno, a muchos niños, por ejemplo, los niños de nuestra clase, hoy Mateo lo iba diciendo, mi hijo mediano, decía que el acoso o el bullying es cuando es de forma reiterada. Y te pueden decir gafotas un día y no pasa nada, pero si te lo dicen 4 veces seguidas ya es acoso. Más o menos es lo que viene a decir la definición, ¿vale? El promedio, más o menos, es de 2 alumnos acosados por aula. No es moco de pavo la cosa. Y un global de unos 220.000 estudiantes en toda España. Vuelvo a repetir, entre cuarto de primaria y cuarto de la ESO, que al final son 6 cursos. O sea, no quiere decir que a partir de 4 de primaria es cuando empiece, que puede empezar en edades más tempranas, pero sí que es verdad que es donde se ve el grosso, donde se ha estudiado un poco que está el grosso del acoso escolar. Antes de empezar a hablar un poco de lo que va el libro y si tenéis alguna pregunta o seguir aquí hablando, os pongo un pequeño vídeo que ha hecho el autor y que, bueno, pues para explicar 4 cosillas. El pobre, ya que no está, ha querido tener este detalle con nosotros. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Stop for a minute
Hola a todos y buenas tardes. Soy Austin Roca. Muchísimas gracias por asistir a la presentación de mi primera novela. Os preguntaréis por qué no estoy ahí presente, me escondo detrás de un avatar y no muestro mi verdadera identidad. Pues bien, por motivos laborales no me está permitido vincular mi imagen a otra labor que no sea la meramente profesional. Por tanto, podéis deducir también que Austin Roca no es mi verdadero nombre y sí un seudónimo con el que firmo todos mis escritos. Las Vías es mi primera novela hasta el momento y ha sido autopublicada por la editorial Létrame. ¿Qué significa autopublicado para todas aquellas personas que no hayan oído hablar nunca de ello? Básicamente es pagar por poder publicar tu libro. Por tanto, para que la novela llegase a buen puerto, el proceso ha sido muy largo y bastante tedioso, bastante más complicado de lo que yo me imaginaba, pero bueno, ya está fuera, ya se puede leer, ya está a la venta para todos los que estéis interesados en él y estoy realmente contento de que haya podido ver la luz. Estáis ante una novela autobiográfica, así que todo lo que sucede en sus cerca de 200 páginas y que Rodrigo, el protagonista de la historia, os va a narrar, lo sufrí durante la década de los 90 en mi entorno familiar y escolar. Como sé que no es agradable que os esté hablando a través de una pantalla, he contado con la inestimable colaboración de Laia, que está ahí presente con vosotros. Laia, para quien no la conozca, es una booktuber tricantina que desde su canal de YouTube, Quien te lo ha dicho, trabaja incansablemente por fomentar la lectura y fue una de las artífices que me ayudó a que la novela viese la luz, me ayudó, me motivó, me guió y me dio ánimos para poder sacar la novela. Así que os dejo con ella, que os va a hablar largo y tendido de la novela. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Pues nada, ya os he dicho, es una novela completamente autobiográfica. Todo lo que ocurre en las 200 páginas, 199, que tiene el libro, le ha sucedido, desgraciadamente, y ojalá no tuvieran que salir este tipo de novelas porque no existieran o porque fueran cosas inventadas, pero desgraciadamente sí pasa, y yo soy de las partidarias de que estas cosas se tienen que conocer, dar a conocer, porque, mira, justo lo hablaba yo con Javier, es una cosa que todos pensamos que está lejos. El acoso escolar es algo que pensamos que le puede pasar al vecino, pero hay gente que lo tiene en casa y no se da cuenta. Y en estas, bueno, como ha dicho Austin Roca, él está explicando su historia, o sea, lo que pasó, pero no solo lo que pasó, sino todo lo que le rodeaba y todo lo que estaba alrededor. Es decir, cómo sus padres no se dieron cuenta de lo que le pasaba, su abuela no se daba cuenta de lo que pasaba, en su cole tampoco se daba cuenta de lo que pasaba. Y bueno, pues es un libro que yo animo a leer, no solamente por el conocer, el descubrir, el disfrutar o no de una historia, sino para darnos cuenta también de que a veces las cosas no son tan fáciles como parecen, ¿vale? Durante, como os decía, toda la historia vamos a conocer a Rodrigo. Al principio de la historia es un niño de 8 años que, bueno, cambia de cole y va a un cole nuevo, que qué guay, un cole nuevo, voy a hacer amigos nuevos. Y, bueno, pues se choca con la cruda realidad de que no todo iba a ser tan bonito como él pensaba. Y, bueno, pues este libro, que no lo he dicho, está, bueno, pero creo que sí, está, bueno, digamos, transcurre durante la época de los 90, durante la década de los 90. Él es del 80, del principio de los 80, o sea que más o menos para que calculéis las fechas. Y bueno, pues nos contará, como os decía, todo lo que le ocurre. No quiero explicar mucho porque al final son 200 páginas que tampoco da para mucha cosa. Pero aparte de hablaros del acoso escolar, de contarnos lo que le ocurre a Rodrigo, de todo lo que sufre durante esa etapa, vamos a conocer también otras cosas. Relaciones entre padres e hijos, que muchas veces todos lo sabemos, porque todos los que estamos aquí creo que somos padres, no es fácil, no es sencillo. Va a tratar otros temas también como la depresión, que también está presente en el libro, y otros muchos temas que, bueno, parece que está todo, y os lo digo de verdad, parece que está todo hecho como aposta para que igual queda todo en la novela. No, de verdad pasó así. Y bueno, pues difícil, pero bueno.
Contaros también un poquito. Decía que era yo una de las artífices de que saliera el libro. A ver, Austin, bueno, pues ha pasado página. O sea, ahora mismo no es una cosa que él tenga, es que yo sufrí acoso escolar y no puedo levantar cabeza, que habrá casos, pero afortunadamente no es el suyo. Pero el escribir el libro y el dar a conocer su historia le ha ayudado mucho como a soltar, ¿vale? Son cosas que tenía ahí guardadas y aún así, aún habiendo escrito el libro, recuerda cosas, que es como el relato este que os digo que os vamos a dar luego, se acuerda de cosas a posteriori y dice, lo tenía que haber puesto, lo tenía que haber metido, o sea, imaginaos todavía lo que le falta por soltar. Pero lo que más va a hablaros es, ya os digo, el tema principal de la historia es el acoso escolar, ¿vale? Y bueno, del libro no sé si tenéis alguna pregunta, pero es que sinceramente os digo, no puedo contar mucho más sin destripar, a no ser que tengáis alguna pregunta y os pueda contar algo más, pero yo os animo, como madres, como profesores, aquí tenemos una profe que la ha leído, o sea que también, o sea que yo os recomiendo que leáis el libro porque de verdad, no sé, ¿qué os voy a decir? Yo no puedo vender la moto, pero me ha gustado mucho y eso, pues te hace abrir los ojos y ver, y no sé. ¿Tú qué opinas? Yo, bueno, os voy a decir, no tengo nada que vender, yo sí que puedo hablar. Entonces no voy a destripar la historia, pero sí hay algo que merece la pena y es, y era lo que hablábamos, está escrito desde la conciliación, desde la reconciliación con un montón de cosas que ha debido pasar. Entiendo que va acumulando recuerdos y podría ser una historia infinita, tan infinita como su vida. Pero está hecho desde la reconciliación, está hecho desde cierta serenidad que permite identificar situaciones que son tremendamente duras, sin rencor, es decir, sin posicionar, sin buscar. Una de las cosas que habíamos hablado es lo de, es que cuando se habla de acoso, normalmente donde nos vamos a dirigir es el de quién es la culpa. Entonces, en un multifactor como puede ser las situaciones de acoso, pues no deja de plantear pequeñas pinceladas de él, de Rodrigo como persona, con sus cosas, pero también de un entorno familiar, con sus cosas, con sus puntos fuertes y sus vulnerabilidades, como tenemos todos, de un entorno escolar, pues igual, con sus puntos mejores y con sus puntos menos mejores, con relaciones con los demás niños, y además es una de las figuras y los acosadores de donde surgen, y surgen de los que tienes al lado, evidentemente, es que ahí no hay mucha alternativa, y también lo plantea desde la reconciliación, con lo cual es una forma tierna, es tierna en algunos momentos porque no genera violencia, no genera ese rechazo que muchas veces nos genera estos temas, los temas controvertidos, los temas que generan violencia o que forman parte de la violencia en la sociedad nos suelen generar rechazo. Entonces, muchas veces lo vemos como lo de a mí no me ha tocado, qué suerte he tenido, o quién habrán sido esos, o quién serán los culpables de. Entonces nos movemos mucho con esa sensación de tema controvertido. No es fácil acercarse para nadie y es una forma tierna de acercarse a un tema que es tremendamente controvertido, con lo cual, si tenéis la oportunidad, sí merece la pena hacer ese recorrido a base de pinceladas que va dando una situación evidentemente durísima, pero desde esa serenidad que seguramente da haber pasado y haber asumido que esa es la realidad que le ha tocado. Sí, efectivamente, porque como dice Javier, o sea, tú vas leyendo el libro y no ves el rencor por ningún sitio. O sea, lo único que ves es el que muchas veces él mismo se pregunta, ¿pero yo qué he hecho? ¿Por qué yo? Porque no tiene rencor, es más, de hecho, no guarda rencor para nada. Y si habéis visto alguna de las entrevistas que salió en nuestro podcast que tengo con mi amiga Esther, también hicieron una entrevista en La Nueva España, en un periódico de Oviedo. Él no guarda rencor para nada ni a sus padres ni a sus acosadores, que es lo mejor. O sea, dices, bueno, es una cosa que le tocó vivir y es lo que dice Javier, él te lo cuenta, te lo explica, pero más bien se pregunta qué hice o por qué a mí, pero no ves el rencor por ningún sitio, ni tú cuando te acabas de leer el libro. A ver, si hay momentos que dices, mira, me dan ganas de meterme en el libro y coger al que le estaba haciendo lo que sea y darle un par de tortas. Pero al final lo que te dan más ganas y el sentimiento que por lo menos a mí me ha despertado en muchos momentos era de entrar y abrazar a Rodrigo en plan,
lo que necesitaba ese niño era un abrazo, era un tranquilo que no estás solo. No sé, es una sensación que la verdad a mí, como dice Javier, no me ha causado ganas de violencia, o sea, no saca la ira ni nada de eso, al revés. No sé, a mí me ha parecido tierno. O sea, incluso siendo el tema que es un libro que para mí es bastante tierno, eso, que dan ganas de decir, jo, qué lástima. O sea, de que estuviera solo, de que no hubiera nadie que levantara la mano y tuviera ayuda de alguien. No sé, de todo esas cosas. Sí, es bonito eso de ¿yo qué he hecho? ¿No? Eso que es una idea recurrente que hay. No pasa nada aparentemente, no hay ninguna razón para nada y es algo que va apareciendo en toda la historia. Aparentemente no hay nada. No hay ninguna razón, no hay ninguna justificación, no hay por qué pasa. Y pues eso, la honestidad con la que se pregunta lo de yo he hecho algo, me ha pasado, a mí me ha tocado, he hecho yo algo malo, pues también es un buen referente de lo complejo que son estas situaciones. Lo difícil es encontrar una explicación. No sé si tenéis alguna pregunta, no sé. Pues yo sí. Yo voy un poco a hablar por el libro que me lo leí y me gustó mucho y aprovechando también que está Javier. Es verdad que dices que te da como ternura, ¿no? Un abrazo a Rodrigo, aunque sientas rabia y eso que dices con el acosador, pero has dicho tú, no se dan cuenta los padres, no se dan cuenta en el colegio, no se dan cuenta, un poco 50-50, no se dan cuenta pero no le hacen caso tampoco, no le escuchan. Y entonces, aprovechando que está Javier, ¿no te da la sensación que casi siempre y en casi todos los colegios, tanto el bullying como las agresiones, que creo que vas a decir que no, se intentan tapar? ¿Y luego en el instituto? Sí, además, me voy a posicionar fuera de... Algunos nos conocemos, de los que estamos ahí. Voy a intentar sacarme de ese papel, porque cuando me invitó fue lo de... Es para hablar de la cosa... Voy. Pero sobre todo por sacarlo fuera, porque es una situación tremendamente compleja. Y es que como todas las situaciones que son de un contexto de violencia social, nos posicionamos desde muchos perfiles. Y nos genera rechazo. La violencia nos genera rechazo. Y eso lo hemos visto con todas las violencias. Las violencias que no podemos atajar, normalmente las acabamos construyendo o nos apartamos o culpabilizamos a las víctimas. Es algo que, de las cosas que yo he visto en psicología social, ha sido de las que más me han impresionado en la reiteración, en cómo somos capaces de victimizar y acusar a las víctimas cuando no estamos seguros de cómo ayudar. Y es algo que se ha repetido en la historia y se sigue repitiendo con este tipo de situaciones. El problema del acoso es que ante todo es un problema social. Es un problema de relaciones sociales y de qué autorizamos, qué permitimos y cómo visualizamos las relaciones sociales. Porque hay determinado tipo de componentes del acoso que no es que no se vean, es que es la importancia que le das o el significado que le das. Entonces, socialmente, queda muchísimo para que nos pusiéramos de acuerdo en qué es. Nos pasa con esta violencia, como puede pasar con otro tipo de violencias. Nos cuesta mucho ponernos de acuerdo en qué es. Y luego nos cuesta muchísimo saber qué hacer. Si tú no estamos seguros y además no sabemos bien qué hacer, muchas veces lo que nos encontramos es estas situaciones de rechazo. Con lo cual no te puedo decir que no. No hay una intención, no te puedo decir que no se tape. Claro que se tapa. Claro que se tapa, pero no en esa idea de lo oculto. Igual que no se tapa cuando tú sabes que los hijos de tu vecino o tu vecina está sufriendo violencia, pero no sabes qué hacer o no sabes cómo responder. Muchas veces hay esa dificultad para ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Porque es un problema que tiene tantísimas aristas que desde todos los entornos, y además es un poco por distribuirlos, porque el escolar está claro, porque es acoso escolar, pero forma parte de esa violencia social que tolera determinado tipo de cosas. No se producen situaciones, no hay comportamientos diferentes ahí que en la calle, no hay situaciones diferentes ahí que en la actividad extraescolar de fútbol o de lo que sea. Siguen siendo las mismas relaciones y se establecen en un mismo contacto. Entonces, esa es la parte de profundizar un poquito más allá y que en el libro sí que te permite ver es lo de ¿lo ven? ¿No lo ven? ¿Saben qué hacer con ello o no saben qué hacer? Porque en cierto modo el sufrimiento es latente. Lo que le pasa a Rodrigo, claro que lo ve todo el mundo. Cuando está triste y llora y se esconde, lo ve todo el mundo.
pero no todo el mundo reacciona de la misma manera. Entonces, parte lo odia, no se da cuenta, tienen otros problemas, parte es lo de, pues, espabila, ¿no? Que esa respuesta socialmente también está muy afectada. Defiéndete, ese defiéndete no deja de ser una responsabilizar a la víctima de lo que le está pasando. Es una de las cosas que lo hacemos constantemente con los niños, lo hacemos con los adultos, pero los adultos, bueno, se pueden defender, pero con los niños lo hacemos constantemente. Defiéndete, aprende a defenderte. Entonces es lo de, me estás responsabilizando a mí de que tengo que hacer cosas para que esto no me pase. Entonces, claro, es una de las cosas que también no llega a ser explícito, pero en la novela se ve muy bien, como esa sensación de incapacidad. ¿Yo qué hago? Si es que no puedo hacer nada. No soy ese perfil de eso que me dicen, defiéndete, eres tú el que tienes que hacer, haz amigos, no te vayas con esos. Ese tipo de situaciones responsabiliza. Y eso, unido a pues, adultos que no están acostumbrados o que no saben bien cómo reaccionar, que es una situación controvertida, pues hace que muchas veces veamos eso. Ahora no hablo como... Me salgo del papel porque, claro, decir esto dentro del cole pues es complicado, o dentro de un cole, dentro de un instituto. Pero evidentemente que se producen esas situaciones en las que hay una sensación de dificultad para ver, pero ¿por qué? Porque hay en el entorno. Y eso lo cuenta muy bien se ve muy bien en el libro, como está rodeado por un montón de gente, familia, los amigos, y cambia, y además cambia, y tengo una edad, y luego va creciendo, y se cambia, y me cambio y me voy al instituto, es decir, pasan muchas cosas, y hay algo que se mantiene, y es la dificultad que tienen los demás para verlo, que se tapa. Esa podría ser una discusión. Se tapa explícitamente o se tapa como herramienta, como lo tapamos en todos los contextos, y aceptamos que pasen determinado tipo de cosas. Yo ahí no veo mucha diferencia, por ejemplo, entre la escuela y otros sitios. No sé si habláis con las personas mayores, os lo dirán. Antes ibas por la calle y de repente estaba haciendo, tú le decías a alguien y ostras, te respetaban y se callaban. Pero es que ahora no puedes decir nada. Claro, esa pérdida de sensación de control social o inhibición social, que es la que hacemos. O sea, lo de no me toca, no es mío. Entonces, esa delegación que hacemos hace que sea complicado. Que nos podemos encontrar esas situaciones, claro, pero en todos los contextos. Ahí yo no veo diferencia, entonces es difícil de manejar. Y en el contexto escolar es un tema difícil de manejar. Me da igual que sea con los pequeñitos, porque no sabes hasta qué punto estés ahí cómo puede estar acosando esta cosita, me está acosando o no. Entonces te empiezan ya dudas casi morales, ¿no? Es lo de... Y un niño de 5 años puede tener una conducta reiterada de abuso de poder sobre otro compañero de 5 años. Entonces le tienes que dar muchas vueltas y lo tienes que gestionar. Pero eso lo vas trasladando y cuando tienen 10 años son diferentes, y cuando tienen 12 son diferentes, y cuando tienen 16 son diferentes. Pero socialmente el miedo sigue estando, o la dificultad para aceptarlo sigue estando ahí. Igual. A ver, yo no tengo experiencia, pero también otra perspectiva que creo es que el acosador normalmente también es un niño que necesita ayuda. O sea, el que está acosando es porque, a ver, habrá 1000 circunstancias, pero hay muchas ocasiones que es porque él también tiene un problema detrás y su reacción es atacar a otro. O sea, su reacción para defenderse es llamar la atención y porque tiene detrás algo, ¿no? Entonces, a veces habrá de todo, pero no son malos porque quieran ser malos, sino porque a veces también no saben cómo gestionar, ¿no? Es una forma de falta de gestión de emociones. Entonces, como yo no sé gestionar mis emociones, mi forma es abusar del de enfrente. Y ese poder me ayuda a mí a gestionar. ¿no? En casa también. Porque lo tiene en casa, o sea, pues te digo, entonces, en una situación de acoso tenemos las dos vertientes y normalmente tenemos niños de los dos lados que necesitan ayuda. No solo padres, solo culpa. La culpa es de los padres, sí, la culpa es de los padres. ¿Vale? Pero es eso, o sea, habrá entornos de los dos lados. Entonces, por un lado tienes a la víctima, que todo el mundo quiere protegerla, pues también está el otro niño, y sobre todo en edades tan tempranas. O sea. En el colegio también tenía que estar más pendiente. Yo conozco un Que caso, sí, que sí, que donde sí. yo vivo, tengo un caso y el niño me lo explica a mí, a veces digo, ¿cómo estás? Se llama Paul, ¿cómo estás? Bien, a veces dice, hoy me ha tirado de la chaqueta. Digo, tú dices a la maestra, dice, se lo digo, pero no me dice nada.
ahí vamos a lo que decía de son cosas de niños. Si no se tapa, se ayuda a los dos. Claro, Si estás, se tapas, no ayudas a nadie. no ayudas a nadie. Entonces, por Y ejemplo, además una vas a cosa utilizar más que dice, bueno, pero será jugando, que como diciendo que no pasa nada. Pero ahí está el tema de lo social, ¿no? Además, algo que yo lo veo como adulta, aprendo a defenderte, lo que decías antes, pero el niño no está muy bien, ¿no? Yo lo he hecho el niño, digo, como te lo vuelvan a hacer, me lo dice a mí, que voy. Voy yo a acosar. ¿Eh? Voy yo a acosar, o sea que fíjate, ¿Ves? o sea, en realidad voy yo a intimidar a la otra persona, Hablar con la maestra. a hablar con el profe, Habla con la de decir que yo soy madre y profe, y no es tan fácil verlo, porque normalmente las situaciones de acoso no pasan delante de un adulto. en el patio. En el patio, aunque haya vigilancia, nosotros hacemos vigilancia en el patio, pero no es, o sea, no se ponen a acosar a un niño en medio de clase. Aprovechan los cambios de clase, aprovechan el voy al baño, y claro, hay otras cosas, yo no puedo estar dentro de un baño, entre otras cosas porque me tengo que proteger a mí mismo. Y con cómo están las cosas yo no voy a ser acusada de acoso mayor. Entonces yo estaré fuera del baño, pero lo que pasa dentro del baño, yo puedo estar atenta, puedo escuchar, pero no sé lo que está pasando dentro del baño. Y ahora mucho pasa fuera con las redes sociales. Sí. Y empecemos a hablar de por qué narices niños menores de 12 años tienen móviles. Y menores de 16. Entonces, ¿y por qué les dejas tener redes sociales? Bueno, Imagínate acoso ha habido ahora. siempre y muchas veces en las redes sociales. Sí, porque Sí, pero acababa cuando salías por la puerta. Pues, Es que por lo menos tienes su lugar seguro en su pillan en casa. casa. O sea, la mayoría de los acosadores porque tienen un problema en casa. Un niño que está bien, que tiene todo lo que necesita, no tiene esa necesidad de violencia y ni de machacar al de al lado. Entonces, una de las víctimas igual sí se acaban las cosas muy bien. Pero a lo mejor otra de las víctimas, porque yo creo que muchos de los acosadores lo hacen porque en casa están como están, lo tenían a todas horas. Es decir, que no culpemos a los móviles de algo que ha ido toda la vida. No, pero digo que eso lo implementa. No, pero ahora es más, porque por ejemplo en el libro también se ve, Rodrigo llegaba un momento, volvía a casa y se encerraba en la habitación, además te lo cuenta, y ya era su refugio. O sea, ella estaba en su habitación y allí no le iba a pasar nada, pero ni de puertas para afuera en cuanto a casa, ni en cuanto al cole. O sea, él salía del cole, salía escopeteado a su casa, se encerraba en su habitación y ya hasta mañana. Ahora no, ahora es 24 horas con el WhatsApp, que si no el Telegram, que si no Instagram, y si no me lo invento, o sea, lo que sea. Pero antiguamente lo bueno que tenía el no tener redes sociales era eso, que tú acababas y hasta mañana. Pero porque haya un mal uso de las redes sociales tampoco podemos culpabilizar a todas las personas. No, Hay no, gente que se no. mata con el coche, hay gente que no sabe controlar el alcohol. No porque se dé un mal uso de algo directamente tenemos que acabar con todo. No es eso, yo lo que digo es eso Hay que educar mejor. efectivamente, Pero es lo siempre, el problema viene de las familias. Si las familias educaran a sus hijos de otra manera, no habría ni acoso, ni físico, ni en el cole, ni en las casas, ni... Pero eso pasa como cuando dicen, no, es que si ponemos penas más duras la gente deja de matar. O sea, al final es algo que no se va a erradicar por mucho que queramos. Ojalá mañana yo me despierte y el acoso escolar no exista, pero es algo que viene intrínseco en mucho, y si no, Javier cree que sabe más a lo mejor, al final hay niños que tienen la necesidad de ser superior por encima de los demás. Pero es porque tienen alguna carencia, ¿ya? Pero muchas veces no. El asesino muchas veces nace, yo ya me voy a la psicología con perdón, pero el asesino muchas veces le viene de cuna, dice, ¿el asesino se nace o nace? No, muchas veces nace. Pues pasa un poco lo mismo, hay niños que no que vayan a ser asesinos, mucho menos, pero sí que tienen algo dentro que quieren ser superior al resto y se ve en mucho, o yo por lo menos cuando veo a varios niños jugando o se le ve al final el rol del que manda. Hay niños que saben gestionarlo mejor y bien, tú aquí, tú aquí, tú allí, los que están debajo, tú aquí, aceptan el rol y aquí no ha pasado nada. Pero hay veces que viene el gallito de corral y dice chato, entonces ahí es cuando ya empieza el baile y la fiesta. Entonces, muchas veces sí que es verdad que en casa ayuda, claro que ayudan. O sea, si te pegan, se la devuelves. Pues perdóname, pues eso yo... Apagar fuego con gasolina. Claro, pero yo personalmente creo que no todos los casos vienen de casa. O sea, que muchos, pues puede ser, pues seguro. Y muchos padres que no quieran verlo, pues también. Que es que papi, fulanito me pega. Pues hija, búscate la vida, o no se lo han dicho al profe, o lo que dice Javier, pues defiéndete, cambia de amigos,
te cambio de colegio. O sea, no sé, yo creo que sí, que los padres tenemos parte de culpa, y me meto en el saco, pero yo creo que muchas veces no es cosa solo de los padres o solo del colegio, también es algo del niño o niña. Que habrá Que casos siempre que sí, decimos niño, pero en casos que a un niño de esa edad ya se le ven algunos rasgos sociópatas, porque es verdad que hay algunas personas que si la familia estuviera pendiente del niño y la sociedad, el cole, todos en general no vamos a aceptar. Esas cosas se ven y se notan en lo que dices tú, los niños jugando y tú ya ves actitudes de algunos niños que dices, todo me chirría. Si se hablara de salud mental con mucha más normalidad y si todo el mundo fuera psicólogo, igual que todo el mundo va al dentista y ese tipo de cosas también se manejarían desde edades más tempranas y a lo mejor pues no habría tantos asesinos en serie o psicópatas o psicópatas. Esto lo sabrá mejor Javier, pero el acosador no siempre es acosador y la víctima no siempre es víctima. A veces hay víctimas acosadoras y al revés. Entonces, no es que tú seas una víctima porque tienes unas características específicas y seas un acosador porque tengas otras características concretas. O sea, no es tan sencillo y porque tampoco el acoso se debe a una causa concreta. Yo me voy a poner a mí misma de ejemplo porque no conozco a nadie mejor. Yo de pequeña, y tengo aquí testigos, a mi madre, yo de pequeña era una niña, pues como ahora, grandullona, llevaba corsé, he llevado gafas y jamás, y lo puedo decir con la voz alta y con todas las letras, he sentido que yo hubiese sufrido acoso escolar. Tenía todas las papeletas, porque era una niña que, a pesar de lo que soy ahora, no era tan extrovertida, tenía mis 4 amigas, yo iba a mi rollo, no tenía tal, y era carne de cañón, o sea, pero carne de cañón. Y tuve la gran suerte de, uno, saber juntarme con los pocos que me juntaba, que bien, o que, mira, pues pasaba por allí y no. Pero es lo que decía un poco Ana, o sea, yo tenía el papel de víctima, o sea, yo buscaba víctima de acoso y te podía salir mi foto. Tuve la suerte de no sufrirlo. Y luego tengo compañeros y conozco gente que tú podrías decir es el acosador, o sea, la foto del acosador y no. Entonces al final dices, poner etiquetas, que nos gusta mucho lo de las etiquetas, es que no... Y a veces un poco es madurativo, el respeto hacia los demás se aprende, o sea, no nacemos sabiendo. Entonces conforme vamos madurando, respetamos más a los demás. Eso es así, conforme van pasando los años, la víctima perdona o ve desde un prisma diferente, incluso el acosador incluso puede llegar a arrepentirse y decir, oye, qué cabrón que era o qué mala persona. Entonces, poner una etiqueta a un niño que apunta maneras ya con 5 años es complicado. Yo creo que hay que madurar y sí que hay que controlar y hay que ver, pero con los años a lo mejor son personas estupendas, tanto uno como otro. A ver, que yo no hice ningún momento con Sí, eso, no. pero que debería trabajarse mucho más, la salud mental está mucho más a mano, más disponible para todos. No puede ser que pidas cita en el psicólogo para la seguridad social, me dijo el otro día que te voy a andar 14 meses a una persona. Eso es lo que no puede ser. En el momento que un padre sospecha que a su hijo le pasa algo en el cole, ya sea por un lado o por otro, el tener esa posibilidad de tener un acceso rápido a un psicólogo y una educación y que determinados temas se traten con mucha más naturalidad. Que si antes el que iba al psicólogo era pobrecito, madre mía, qué maldito tiene que estar. Y todavía a día de hoy sigue siendo tabú. O sea, el decir, yo voy al dentista, pues vale, voy al dietista, pues nada. Me voy al traumatólogo, pues mira, ¿qué te pasa en la rodilla? Pues mira, no tengo facilidad, no pasa nada. Pero dices, voy al psicólogo, joder. ¿Qué le pasa? Joder. A ver. Silencio. Es que no lo preguntas. Si dices eso es silencio. Efectivamente, o sea, yo ya, y con perdón de lo que voy a decir, yo pongo al psicólogo al nivel de las hemorroides. O sea, ¿alguien dice que tiene hemorroides? No. ¿Alguien dice que va al psicólogo? Prácticamente tampoco. Entonces, pero temas tabú que dices, ¿por qué? Y me voy, y es una pregunta, precisamente lo mismo, o sea, si a un niño o a unos niños tienen que llegar a figuras como la tuya porque algo está ocurriendo, también casi como que hay un estigma, porque es que, ¿por qué el niño tiene que ir al orientador? ¿Qué está pasando? ¿Por qué a mi niño lo llevas? O sea, yo me pongo en situaciones de padres, ¿no? De que a mi niño no le pasa nada, que a mi niño tiene que ir. O sea, yo me acuerdo cuando me llamaron para que le hiciera, en mi caso, la evaluación, y a mí se me llamó pidiéndome permiso, pero casi como que fuera algo malo. ¿Hay algún problema en que... ¿Qué problema va a haber?
encanta la vida de que el niño tenga una evaluación. Ojalá todos pudieran tener tiempo para una. Claro. Pero era como que, pues es que el niño ya va a quedar marcado porque resulta que el niño ha ido, pues yo no lo veo así, pero entiendo que hay gente que sí. Claro, pero es precisa. Yo me salgo del rol del todo. Lo difícil que es y lo controvertido que es un tema como el acoso, porque no deja de ser una violencia social y una violencia ejercida por niños, lo pongamos en la escuela, lo pongamos fuera, da igual, no dejan de ser situaciones de violencia. Lo difícil que es definir y ver el papel que tiene cada uno y la necesidad que tenemos todos, además lo hablamos en lo de que vamos a buscar los culpables. En cuanto saquemos el tema de los culpables, automáticamente se nos va a la cabeza porque es intentar resolver un problema que nos cuesta muchísimo, pero nos cuesta en general. Aceptar que las cosas tienen muchísimas vertientes, no son claras, no son evidentes y los roles cambian y las situaciones cambian. Los niños no siempre van a tener el mismo rol, no van a estar siempre posicionados en el mismo sitio. Entonces, nos resulta muy difícil aceptar que hay muchas causas que no todas las podemos controlar y que además mi papel puede ser relativo. Y como padres eso lo llevamos regulinche. Como profes lo llevamos regulinche, como dicen los niños. Es muy controvertido que te planteen un problema y que no des solución. Estamos acostumbrados en un entorno donde hay problema y hay solución. Y esto es como si fuera todo matemáticas o mecánica, ¿no? Entonces hay un problema y una solución. Y el acoso escolar, además, es una de las cosas genial. Es una de las cosas que más me gustó del relato. Porque no entra a juzgar a nadie de los participantes. Y ojo, todos los participantes aquí tienen sus cosas, ¿eh? Porque a todos tienen sus vulnerabilidades. Los que están como víctimas, los que están como acosadores, la pandilla de observadores, que luego de eso también podemos hablar un rato, la familia, los profesores que hay alrededor, todos tienen su punto de relación, pero al final nos empeñamos en buscar como el identificar. Claro, ahí surgen todos los miedos del mundo, porque es muy difícil explicar. Entonces, si mi hijo es una víctima, es muy malo, porque te posiciona como padre en una situación de indefensión, que es lo de mi hijo no es capaz de desenvolverse solo en el entorno. O sea, la antítesis para lo que tenemos hijos. Porque desde que nacen lo que queremos es que sean lo más autónomos, lo más competentes posible y que sobrevivan en el entorno que les corresponda. Asumir que tu hijo o hija no es capaz de defenderse en un entorno ya nos pone muchas veces que, claro, la reacción puede ser ay, sí, por favor, encantado de ayudarme, pero puede ser justamente la contraria. No, amigo. No, estas son cosas de niños. Y esto de son cosas de niños, no solamente te los dicen los progenitores de un niño que es víctima, es que te lo dicen también los de los agresores. ¿Por qué? Porque estamos en las mismas. Cuando tú tienes un hijo que no te encaja, tu hijo no le has educado, prácticamente nadie educa a sus hijos para que hagan daño a los demás, porque es de lo que estamos hablando. Aquí lo único que hay es un niño que sufre. ¿Por qué sufre? Pues ahí ya podemos buscar. ¿En qué momento sufre? Pues lo podemos entender. Pero no es un niño que sufra porque él es la víctima. No, sufre porque está metido en una serie de situaciones en las que le hacen sufrir. ¿Le pegan mucho poco? Joder, además lo cuenta fenomenal, porque tampoco entra en esos detalles. Es decir, lo importante es que hay un niño que sufre. Ese debería ser nuestro punto de partida. Pero eso es algo que nos cuesta muchísimo aceptar, porque nos cuesta muchísimo aceptar la diferencia, porque todos tenemos el estereotipo del acoso. O sea, y si eres alto, guapo y rubio, ¿entonces no te van a acosar? Pues también. Y además te va a costar 3 veces más explicarlo a los demás. Porque si eres bajito, feo, gordo y tienes gafas, pues ya sabes por dónde te van a caer. Y si no, cuando se metan contigo, ¿por dónde se van a meter? Es que también se van a meter contigo, y como lo justifico yo. Es decir, hay tantos matices que es lo que nos cuesta y lo que hace es que estos temas al final siempre nos lleven a una faceta de dificultad para aceptar, porque es muy difícil. Mi hijo es una víctima, malo. Mi hijo es un agresor, malo. Mi hijo es un observador que está ahí y no hace nada, malo también. Entonces, cuando no sabemos qué hacer, nos surge esta idea, y que es un poco la del principio, la de en el cole rechazan. Bueno, rechazan, no sabemos qué hacer, y en un momento dado, cuando no se sabe qué hacer, pues pasan este tipo de cosas. Pero es una reacción que no podemos anticipar. No podemos anticipar porque no sabemos qué está pensando la otra persona cuando recibe la noticia, sobre todo como padres, es cuando tu hijo se está haciendo...
mi hijo está, ¿qué entiendo yo como padre? Por abuso o por acoso. Ahí es donde ya, a partir de ahí, ya tenemos muchos problemas, porque como no todos pensamos lo mismo, porque no tenemos un acuerdo social, porque lo que unos consideran que sí, otros consideran que no, y eso lo tenemos, pero es un contexto social. No sé cómo sentiréis vosotras, hablamos así como que estamos en un entorno de... Y a mí ya me sale también, pero para el entorno escolar, que me sale vosotros. No sé qué pensaréis vosotras, pero a mí hay una situación que siempre me lleva a lo mismo, a lo de, si eres padre, espero que tus hijos no vayan en el coche. Estos que se te ponen detrás, que se te pegan. A mí me da una sensación, me genera una violencia y me hace sentir, como muchos niños te cuentan que se sienten, lo de ¿qué te han hecho? ¿Pero te han pegado? No, no me han pegado. ¿Te han insultado? No, no me ha insultado, no me ha hecho nada, no me ha sacado de la carretera. Es una actitud que en un momento dado a mí me ha desbordado. Ese es el sentimiento del que deberíamos partir. ¿Qué sentimiento tienen los niños que son víctimas? O que reciben, o que están en una situación de acoso. Porque seguramente no es lo que le están haciendo, sino cómo lo está viviendo. Claro, qué importante es tener un acuerdo o un lenguaje común de nuestro desarrollo emocional, qué importante es que los niños hablen de lo mismo y puedan hablar de lo mismo, y que cuando alguien está triste todos entendamos que es triste, y cuando decimos que alguien se siente acosado por los demás o se siente que le están ejerciendo violencia, todos entendiéramos lo mismo. Pero también estaría fenomenal en el otro lado. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué le pasa a un niño para hacerle daño a otro? Para hacerle daño explícitamente y de manera reiterada. Pues a lo mejor le pasa algo, a lo mejor simplemente está metido en esa circunstancia como está la víctima. En un momento dado me han encajetado ese rol. En un momento dado soy el que tiene que hacer eso. Y en un momento dado voy y lo hago. Y luego me arrepiento. Y luego lloro por las esquinas por lo que estoy haciendo. Pero socialmente no puedo dejar de hacerlo. Volvemos a lo mismo. ¡Jo, qué bien hubiera venido! Tener un acuerdo a nivel emocional de ¿te das cuenta cómo estás sufriendo? ¿O entiendes el sufrimiento que estás generando al otro? Porque muchas veces lo que hay, y en el libro también se ve muy bien, es lo de ¿dónde encuentro una salida? ¿Dónde encuentro con quién hablar de esto? Porque es muy difícil, que es la otra vertiente. Ahora nos hemos convertido en resolutores de problemas. Entonces, es muy difícil que tú vayas a un sitio a hablar porque sí. O sea, esto me parece un lujo, se me apunté a la primera. Lo de hablar porque sí, así sin tener que dar soluciones. Porque normalmente a mí me pasa, y aquí saco mi faceta de padre, es lo de todo automático. Estas situaciones en las que no dejas hablar, no sabes qué te quieren contar tus hijos, pero tú vas dando soluciones. Ay, qué cansado estoy, pues a ver si luego descansas porque luego tienes no sé qué. No, pero es que tengo hambre, pues hoy lo que tienes para comer, ay, es que me duele, luego te doy un poquito de crema. No sé qué le pasa. No me he enterado de lo que quería contarme, que a lo mejor quería contarme lo de vaya día que llevo. Pues fíjate, hoy me ha dicho, pero es que tampoco encontramos ese tipo de soluciones. No encontramos, vamos dando soluciones y no vamos aportando nunca ese momento para hablar. Es una también de las cosas que en este tipo de situaciones, como las de violencias, les pedimos a los niños que identifiquen violencias y que sean capaces de hablarlo a unos niveles que no llegan los adultos. Entonces, Beca bonita, ¿a ti qué te pasa? ¿Qué te están haciendo? Yo tengo 7 años, bastante es que te cuente lo que me ha pasado hace un rato y se acaba de organizarlo. Como para que te diga que esto es una conducta reiterada y manifiesta de superioridad sobre los demás. Pero me da igual que sea la víctima, que sean los acosadores, que sean los observadores, que es el gran papel en todo esto. Que cuando se habla de los observadores, y muchas campañas en un momento dado giraron hacia eso. La campaña que rompe un poco, la de Se Buscan Valientes, fue eso. O sea, la víctima bastante tiene con sufrir la situación, los acosadores bastante tienen con ocuparse de generar esa situación, y los demás ¿qué hacemos? Que es ese componente social tan bonito que se puede sacar de algunas historias como esta, es lo de, ¡jo, qué pena! Porque no es una situación grave, no hay nadie que esté enfermo. En todo el libro no hay nadie que esté enfermo, no hay nadie que esté roto, no hay nadie que esté en una situación extrema. Es que a veces ves unas películas y para justificarte una violencia te ponen una familia absolutamente, los agresores normalmente, es una familia absolutamente disfuncional y drogadictos y cosas por el estilo, y por eso se genera esa violencia, y en la otra víctima tienes una persona súper... No hace falta, es gente normal en situaciones normales,
pero que en un momento dado nadie la ha encontrado. Nadie ha encontrado la oportunidad ni de hablar ni de compartir. Entonces, claro, por eso son tan importantes todos los movimientos que van hacia poderlo hablarlo. Porque solo de poder compartirlo es donde vamos a llegar a esos pequeños acuerdos. Es donde se entienden determinado tipo de actividades y ahí no vamos al cole. ¿Y para qué son las actividades de desarrollo emocional? Ahora nos toca ahora hacer un tal. Pues ¿por qué lo hacemos? Para paliar el otro agujero. ¿Por qué tenemos que enseñar a los niños en una clase de empatía? Porque no lo han aprendido de otra manera, porque si no tuvieran oportunidades para hacerlo. Entonces, volvemos otra vez a la importancia del entorno social en el que estamos y que las cosas son relativas. Entonces hay poco tiempo para hablar con los niños tienen poco tiempo para hablar con los adultos, tienen pocas oportunidades en general para hablar con niños más mayores, están todos parcelados. Es una de las cosas que a medida que vamos para atrás en el tiempo, sí que da otra perspectiva de las situaciones de acoso. Ahora mismo las situaciones de acoso son de mucho aislamiento porque no tienes redes, no tienes red nada más que tu clase. Normalmente vas a bloque, ¿no? Vas a piñón, son los de tu edad, no puedes compartir. Esto en los colegios pasa mucho. Es que ya no juegan a nadie. Es que ya nadie sabe jugar a nada, ya nadie sabe jugar a la goma, ya nadie sabe jugar a la coma, ya nadie sabe jugar... Pero, ¿quién les va a enseñar? Si no dejamos que los niños se relacionen con niños que sepan un poco más. Entonces, ese punto de partida, claro, genera que cuando hay una situación de violencia, nadie sabe resolverla porque no hay nadie para ayudar. No hay un mayor para decirle a alguien lo de ¿tú qué haces? No te metas con este. Nunca está esa figura del hermano mayor o ese colega del barrio que un poco llegaba y ponía paz. Porque no hay situaciones para aprender, entonces de alguna manera lo tenemos que paliar. Y eso, cuando deja caer en quién puede paliarlo, todos los que estamos alrededor. Y ahí es donde viene la dificultad. Para eso tendríamos que salirnos de los estereotipos, de los roles. Si nos salimos de los roles, no podemos un poco, pues eso, intercambiar emociones, podemos entender la de los demás, pero si lo primero es lo de eso, sacamos el sello. Venga, ¿quién es la víctima? Tú. ¿Quiénes son los tú y tú? ¿Quiénes son los salvados? Tú y tú. Y tú ni estabas aquí, fuera de aquí, que no pinta nada, ¿no? Claro, entonces es como la sensación rápida de tener que buscar soluciones a problemas que no son tan evidentes. Y que una de las cosas que hay detrás es lo de y si no es tan evidente, entonces ¿qué hacemos? Y una de las cosas que me apetece siempre comentar en estos sitios. No os preocupéis que no hay soluciones. Vengo aquí a fastidiaros. Vengo aquí a deciros cosas. Es que no hay una solución. Es que esto no se arregla. No se arregla porque, eso, ¿qué hacemos? Condenamos a... ¿Cuántas más experiencias necesitamos para saber que por mucha violencia que ejerzamos contra las víctimas van a ser, contra los agresores van a seguir agrediendo? ¿Por qué no funcionan las normas? ¿Por qué, aunque tengan las penas más extremas, siga habiendo delitos? ¿Por qué no tiene correlación las penas con la...? Porque nos tenemos que poner en otro sitio. Y ahí, hablando de las víctimas, pues también, ¿qué tienen? ¿O cómo se les puede ayudar? Porque evidentemente cuando somos más pequeños, ¿qué le puede pasar a un niño para hacer daño a otro? Expresamente, explícitamente. Y no necesariamente estoy roto yo, está rota mi familia, ni... Es que a veces ni siquiera son conscientes de que están haciendo daño. Yo lo digo cuando son muy pequeñitos, ¿no? En una situación que yo le he vivido de un niño que estaba molestando mucho al otro y cuando le decías, ¿pero por qué le dices eso? Es que es broma. Ya, pero es que el otro no está entendiendo tu sentido del humor y lo que para ti es una broma, el otro niño lo está entendiendo como una agresión y es reiterada, porque todos los días le haces lo mismo y no eres consciente, el niño que lo estaba haciendo no era consciente del daño que estaba generando, ¿no? Entonces ahí es donde tiene que estar una figura por encima, paterna, profesor o quien pueda verlo, para explicarle al que está haciendo daño sin saberlo por qué hace daño. O sea, explicarle, mira, es que justo cuando tú hablas así, esta persona, porque es más sensible o por lo que sea, le estás generando un problema que tú no ves, porque para ti no lo es. Ya, pero ahí luego pasa lo que decíamos, ¿hasta dónde? Claro, Porque luego te vendrá el padre que dirá, el padre de la víctima dirá, es que está haciendo daño a mi hijo. Y el otro te dirá, son cosas de niños. Son cosas de niños. Y así la pelota, por lo que dice Javier, al final, más grande, y ¿qué punto...? Bueno, sí, tampoco. De psicología, cosas de esas, ¿no? Que al final llega un punto que dices, ¿qué hacemos?
Porque vuelvo a poner el ejemplo que es el que yo conozco más, la criminología. Cuando matas a alguien es porque está muerto. O está vivo y está muerto. Punto. Ya está. Ahí hay un... Estaba así y está basado. Pero... acoso. ¿A qué llamamos acoso? ¿A que te estén llamando gordo todos los días? Sí. Pero a lo mejor para otro niño, que a mí me llamen gordo, pues me da igual. Me miro en el espejo. O sea, que me da un poco igual. Luego vendrá uno que les tira de la camiseta todos los días. ¡Jo, qué me estás tirando de la camiseta! El otro, pues eso son cosas de niños. ¿Qué es acoso? O sea, vale, sí, pegar una torta reiteradamente todos los días, lo que le pasa a Rodrigo en el libro es acoso. Pero a lo mejor todavía habrá alguien que lea el libro y te dirá, cosas de niños. Entonces, ahí va a estar el gran problema siempre. Claro, porque aceptamos determinado tipo de violencias. Entonces están aceptadas y forman parte del contexto social. Entonces, lo que no está aceptado es que una persona se pueda sentir con esa misma violencia de manera diferente. ¿Está aceptado pegarse un empujón por el pasillo? Sí. Y llamarse cualquier cosa desde, vamos, cuando rondamos los infantil 5, de ahí para arriba, ya se llaman la mayor barbaridad que os podáis imaginar. Los pequeñitos todavía, pero a partir de ahí lo van aprendiendo enseguida porque quien más, quien menos ya maneja. ¿Hasta qué punto se autoriza o no? ¿Hasta qué punto lo permitimos o no? En los cuales siempre ponemos el mismo ejemplo. Cuando viene gente de otros entornos donde eso no se utiliza, claro, alucinan y te lo dicen, es lo de, es que ustedes son muy rudos. Porque se hablan, entonces eso se acepta en determinado tipo de niveles de violencia. Lo que no se acepta es que esa violencia para una persona puede ser un problema y para otra no. Eso es lo que no se acepta. Entonces es que no sé por qué se siente mal porque le hayan dado un empujón. No, le he llamado imbécil y se ha enfadado. Y nos llamamos todos los días imbécil. Eso es lo que todavía nos queda muchísimo y donde está parte del problema. Y es que no aceptamos que haya personas que lo vean de manera diferente. Entonces, si alguien se siente mal porque le insultas, debería ser la razón más que suficiente para neutralizar ese comportamiento. Porque si no, ¿qué nos pasa? Medimos los comportamientos. Y al final es lo que, pues eso, pues, y porque le has llamado gordo, pues si te digo yo lo que nos llamamos en casa, claro, entonces al final te quedas con el comportamiento, lo descontextualizas del todo, no tiene que ver ni con la víctima, ni con el agresor, ni con el contexto, y no nos sirve de nada. Y llegamos a eso, pues no entiendo. Pues ahora porque le ha dicho, fíjate, pues porque le ha llamado tonto, ahora me van a decir que mi hijo es un acosador. Ya, es que se lo llama todos los días y esa otra persona se va llorando todos los días a su casa porque precisamente tu hijo, que es un referente emocional para el otro, le está doliendo mucho. Eso es lo que nos cuesta. Frase, es que tenemos la piel muy fina. Esa Ah, la también, mucho qué verdad. Es que tenemos la piel muy fina. Ya, Claro, que es el identificador de lo que nos cuesta aceptar que otra persona, por mi comportamiento, se puede sentir de manera diferente. Y ya no hablemos si son días diferentes la misma persona. Eso ya lo dejamos para otro día. Porque si ya es difícil que yo a uno le llame imbécil y se enfade, y le llame a otro imbécil y no se enfade, si eso ya me cuesta aceptarlo, porque el problema será del que se enfada porque le llamo imbécil, ¿no? Exactamente. Fíjate que es más fina o pues, que es muy blandengue. Y además seguimos teniendo esas connotaciones, ¿vale? Que las educaciones en masculinidad y en feminidad siguen manteniéndose mucho más de lo que pensamos. Entonces ahí hay lastre para ellos y para ellas, porque el modelo educativo sigue siendo bastante diferente. Y encima nos encontramos con eso, tengo que diferenciar que a este sí y a este no. Hay mucha gente que no lo acepta, porque eso me obliga a mí a reflexionar sobre lo que hago sobre los demás. Lo que yo hago está bien o está mal. ¿Qué tengo que hacer? Pues no lo digo. No, lo que tenemos que aprender es a saber cuándo decirlo y cuándo no. Y eso es súper complicado. Súper complicado. Y además es un aprendizaje que los niños lo van haciendo poco a poco. Entonces son súper chulos ya cuando te vas ahí con los mayores y te pones ahí a hablar con los mayores y te das cuenta de que están aprendiendo y te lo dicen así. Y te dicen lo de, todavía necesito que me digas si está bien o está mal, si esto que he hecho está bien o está mal. Por muy mayores que nos parezcan y por mucho que asumamos que ya se han aprendido. No, lo siguen necesitando. Y viene fenomenal poder reflexionar con alguien. No podemos reflexionar, no tenemos tiempo. Sí, yo voy aquí poniendo la punta de culpabilidad de los padres, ¿no? Entonces, a veces vienen a hablarte y no le das importancia. Porque lo que para él es tremendo y te lo está contando, para ti es no tengo tiempo para esto.
pues es una chorrada, pues reacciona, pues esto no debería afectarte, ¿no? Entonces, el esto no debería afectarte no es una solución, y lo hacemos los padres, ¿eh? O sea, cuando yo me pongo en ese plan, es como si te dices estoy deprimido, pues no te deprimas. O sea, te ha dado la vuelta. No, eso no es la solución para mi depresión, ¿no? Es muy difícil, ya lo sé, pero pues te digo, nos cuesta mucho cosas. cosas. Y me ha tocado otro y para él es un drama. Pues es que No, hay como cosas digo que- yo, que eso no es un drama. Que tú querías que tocara este cromo y te ha tocado otro. O sea, para él es lo peor del mundo y en ese momento se acaba su vida. Y claro, tienes que ir relativizando poco a poco. O sea, es que es un proceso muy largo, es un aprendizaje. Uf. Que lleva mucho tiempo, por eso es importante. Sobre todo hay una parte que no nos aporta nada, y no nos aporta nunca, y es el sentimiento de culpabilidad. Porque ese sentimiento de culpabilidad nos inutiliza mucho. Si al final acabamos sintiendo culpables de, y además en estos casos, que es que, ¿de qué te sientes culpable? De lo que te dicen los demás, que ni siquiera tú lo estás viendo. Entonces te sientes culpable porque no sabes qué hacer con lo que te están diciendo, porque tu hijo ha hecho o porque tu hijo le pasa. Entonces el sentimiento de culpabilidad es algo que sí que es importante desterrar, porque bloquea muchísimo este tipo de relaciones con los hijos, porque además no es otra cosa que tiempo. Si se te ha roto el cromo, lo lógico y natural es pues te jorobas, tío, y ya está. Pero necesito tiempo para que tú veas mi reacción, para que yo te la explique, para que te cuente lo que a mí me pasó o no me pasó, para ver tu cabreo, para que te cabrees, para que sigas cabreado, para que 2 horas después te diga lo de todavía sigues cabreado, pero a veces no es ese el momento. O sea, te cabreas ahora mismo porque a las 5:30 estamos aquí en tenis y nos vamos y tienes la clase. Así que cabreate, tienes 10 minutos para cabrearte y luego ya se pasa. Claro, el modelo no permite muchas veces, no nos permite dedicarnos a contemplar o ver o reflexionar o ponerles en tesituras de hacer pensar, que a todos nos gustaría, pero de alguna manera. Pues anda que en esa situación del cromo, en lo de, pues voy a abrir yo ahora el paquete de aquí de las lentejas y están la mitad malas, ya verás tú, y me voy a poner aquí a patalear. Entonces llegará, hombre mamá, no te pongas así, pues compramos más. Y entonces ya discutes tú y lo dices, entonces ¿por qué no? ¿Y tú por qué te sientes así? Porque claro, porque yo, bueno, es la única forma que tenemos de aprender determinado tipo de cosas. Pero es que es muy difícil conseguir que relativicen y a determinadas edades distingan lo que es importante y lo que no, porque a lo mejor a él le duele más el cromo que se le muera un abuelo, porque en ese momento a determinadas edades todavía no saben bien las reglas sociales, no conocen bien las interacciones con los iguales y con la familia y con los amigos, entonces son muy pequeños todavía para muchas cosas. Claro, porque para que crezcan necesitamos tiempo, que es otra de las cosas que ahora vamos bastante a piñón. Entonces vamos anticipando muchísimas etapas y vamos necesitando que tengan determinado tipo de conocimientos porque va todo relativamente rápido. Esto lo habéis dicho antes y pasa con las redes sociales. Pero ¿cómo no van a tener errores en redes sociales si tienen errores en el cara a cara? Si en el cara a cara tienen problemas porque de repente te suelta una barbaridad así de grande, el otro se queda con una cara a cuadros que se le salta la lágrima como en los dibujos japoneses, así, toque. Y es lo de, pero yo qué he dicho, yo no te he dicho, pero ¿por qué te pones? No soy capaz de resolverlo. Imaginaros en un entorno donde no hay ningún tipo de filtro, donde lo lees tú y si no, lees los WhatsApp de la gente que tenéis ahí. ¿Con qué voz lo ponéis? ¿Con qué voz la leéis? ¿Con la vuestra o con la de la persona que lo ha escrito? ¿Cómo lo entonáis? ¿Cómo lo ha escrito o como vosotros creéis que lo está gritando? Claro, entonces, si nos pasa a nosotros, porque es un entorno que está así, pues ya está, tiene una comunicación especial y es un contexto diferente. Pero claro, para llegar a ese contexto primero necesito el cara a cara y el cara a cara no lo manejo. ¿Por qué? Que tengo 8, 9, 10, 11, 12 años y estoy aprendiendo a gestionar relaciones sociales. Entonces, de repente me meto en un follón tan sumamente complejo, donde no hay tonos, no hay entonaciones, no era broma. En el WhatsApp no hay bromas, tío. Tienes que poner jajaja o una carita de así, algo, porque es que si no me entero. Y si ya nos cuesta mantener una conversación en el cara a cara, pues otra de las cosas que pasa. Hay poco tiempo también para hablar. Entonces está muy instrumentalizado todo. Hablan para... Entonces así sin estereotipar mucho, porque para no sé,
Pero la vida de los niños es lo de no se acaran antes de llegar, pero llegas, has hablado con tus padres en el momento de desayuno, que a lo mejor han sido 30 minutos de organización. ¿Dónde está la mochila que tienes luego a la que has llevado de deporte? Has cogido no sé qué, te falta no sé cuántos. Es decir, no te has comunicado nada, te siento, pum, te dejo en el cole, llegas y te sientas. Ya está, automático. Ahí da igual que tengas 3 años que tengas 16. Llegas y te sientas. Te toca. Tienes 10 minutos para hablar. Los 10 de recreo. Pues son 10. Porque que sale, no sale, si llega, no llega, que te comes el bocadillo, no te comes el bocadillo, los pequeños más todavía. Porque se trae un bocadillo así de grande, una criatura así de pequeña, hasta que se come el bocadillo, se la pasa medio recreo. Cuando me voy a poner a jugar, se me acaba el recreo, me tengo que volver otra vez. Con lo cual, tampoco me da tiempo. Me vuelvo a sentar. Me voy al comedor, allí dirigido por un montón de monitores. Tengo tiempo para jugar. ¿Con quién voy a jugar? Voy a jugar con... No, por los de cuarto A allí, los de cuarto C allí, y todos separados por rincones. Ya no puedo hablar con nadie. Vuelvo otra vez, me voy de aquí, salgo de aquí, me voy a otro sitio, me voy a ajedrez y me pasa lo mismo, me voy a fútbol, me pasa lo mismo. Llego a casa, son las 8 de la noche, mi madre tiene la cabeza como el bombo, mi madre está corriendo por las esquinas para no encontrarse conmigo. Y llego yo con mis preocupaciones por allí, porque se me ha roto el cromo, y de repente me dice que te tengas que escuchar que acabar y nos tienes que hacer las tareas. Porque, ojo, porque no las hayas hecho en el cole, por la razón que sea, porque has estado intentando hablar con el compañero que tienes al lado. Y en esas te vas a dormir. Claro. Luego estas son las divertidas de ir si llega la hora de dormir y le da por contarme todas las cosas. Aquello, hombre, en el único momento que os habéis sentado, llegas allí a decirle buenas noches, cariño, y de repente llega el niño aquello de siéntate que tengo la colección de todo el día. He ido acumulando aquí todo lo que te tengo que contar. Y bueno, ahora te lo cuento. Pero es claro, ya nos pilla en un momento que a lo mejor ya no estamos para... Y luego es la de mi hijo no me cuenta nada. Claro, ¿por qué? Tenemos que asumir dónde estamos también. Entonces, dentro de estas situaciones, pues, también no es ni mejor ni peor, ni es un acicate. Esto es los 90, para muchos habrán cambiado muchas las cosas, para otros no, pues no había móviles, pero da igual. Te quedabas en la calle, que era un peligro, porque ¿qué hacías en esa época? No sé vosotros, pero yo que he empatizado, soy un poco más mayor, pero que he empatizado con el entorno en lo de ¿qué hacías? Salías del cole, te quedabas en la calle. Que se asomaba a tu madre, te pegaba 4 veces y subía, pues como en Manolito las fotos, Manolito las salchichas, y es la hora de subirte. Claro, entonces es lo de, ahí estoy en la calle, con lo cual me da igual. No había redes, tenía calle, y si no tenía calle me tenía que quedar en casa, y si me quedaba en casa mis padres te decían, ¡ah, estoy ya encerrado! ¿Quieres salir de aquí? Y te echaban a la calle para que hicieras algo bueno, podías estar en casa toda la tarde encerrado. No es tanto los entornos nos van a dar igual, siempre vamos a encontrar una justificación en el entorno, en la sociedad, en los modelos. Se iba a caer el mundo con la tele. A mí me han educado en que la tele era horrible y que nos íbamos a volver todos locos. Bueno, visto lo visto, pero iba a ser el fin del mundo. Y luego vinieron los videojuegos y iba a ser el fin del mundo. Y luego han venido los móviles y iba a ser el fin del mundo. Siempre vamos a encontrar una excusa para desenvolvernos en algo que nos cuesta muchísimo asumir. Y es que nuestros entornos, el entorno social es violento y esa violencia a veces se reproduce en sitios donde no nos podemos localizar bien o donde no podemos movernos bien. Que puede ser pues el acoso escolar es precisamente eso, un entorno muy difícil. Puede ser que antes son cosas de niños y ahora que le hemos puesto un nombre, que todos los niños enseguida dicen ¡han hecho bullying! O sea, es algo que ya lo tienen un poco más interiorizado. No puede ser que ahora al tutor o a los que están en el colegio se les ha quitado autoridad y ahora que se conoce el problema, que se puede un poco enfocar, no se tiene autoridad en el colegio. ¿Puede ser? ¿También? Porque el profesor no puede gritar al niño, el profesor no puede castigar al niño, porque luego te viene el padre. O sea, quiero decir, yo creo que vosotros como educadores tampoco lo tenéis fácil, aunque sepáis abordar el problema. Si sabes abordar el problema, el entorno no es un condicionante, porque eso es saber hacer algo. Es ser capaz de esto. Si sabes construir un castillo, sabes construirlo, independientemente de dónde lo construyas. Si sabes qué hacer, el entorno es el que es. Yo puedo ahora darle un cachete a un niño, no, ahora no se puede decir, ya está. No, pero da igual el condicionante que sea y el contexto en el que sea. Si yo sé lo que tengo que hacer, me desenvuelvo en el entorno que tengo. Los entornos pueden ser mejores o peores, pueden ser más positivos o menos positivos, pero es lo que hay y dentro de esos entornos te puedes desenvolver. Entonces, ¿que tienen más o menos autoridad? Bueno, sí, es una de las cosas que se ha ido perdiendo con el tiempo y es verdad que hay determinado tipo de aspectos que no hay esa autoridad.
pero luego ves profes que han sabido, que mantienen la autoridad en estos contextos y dices, pues tampoco debe ser muy difícil, porque si tú puedes, en el mismo contexto que el mío, son los mismos adolescentes, me lo llevo al instituto, que ahí sí que es como cataplum, ¿no? Sextos, que los sextos en general son buenos, los que nos tocan hoy son bastante positivos, pero nos ponemos en una clase de estas de secundaria potentes, de tal. Primero, segundo de bachillerato. Eso, que te toque un tercero de la ESO, pero bien. Y hay gente que tiene la autoridad, y hay gente que no tiene la autoridad. Y hay profes que da igual la clase que sea, y gestionan con autoridad. Con lo cual, bueno, pueden facilitar, se ha perdido autoridad, sí, ahora enseguida, pues eso parece, nos da la sensación de que si decimos algo, pues de repente se nos van a echar encima los padres, pero bueno, también habría que verlo desde dentro y lo de, a ver si esto no va a ser una excusa y tampoco es para tanto. Tampoco son tan malos los padres y que nos hemos acostumbrado que en nuestra pérdida de autoridad o en nuestro follón, porque las cosas van cambiando, pues nos hemos venido arriba con ese argumento. Y es que lo de, ay, es que mira qué miedo tenemos a los padres. Pues a lo mejor no, vete tú, ¿sabes? Es que a lo mejor no es para tanto. Siempre vamos a encontrar una explicación en una situación que el punto de partida es controvertida. ¿Que se ha perdido autoridad? Pues posiblemente sí. ¿Que hay otras formas de mantenerla? Pues también. ¿Que lo podemos utilizar como excusa? Pues lo utilizaremos como excusa, pero estaremos en las mismas. Porque el problema lo vamos a tener igual. Y es que hay niños que ejercen violencia sobre otros niños. Y hay niños que se sienten mal porque hay otros niños que ejercen violencia sobre ellos. Entonces ahí los contextos podríamos buscar explicaciones. ¿Son mejores o peores? Son las que son. Esto es como la familia. Por eso es importante que desde el contexto familiar evitar sentimientos de culpa. Es lo que te ha tocado. Como lo digo yo a los míos. Mira que había padres en el mundo, pero te ha tocado este. Lo siento. Ya está. Con esto es con lo de te tienes que apañar. Desenvuélvete con esto. Entonces, es lo que hay. No es mejor ni peor, ni determina nada. Es lo que tenemos. Y nosotros como padres, pues es lo que hacemos. ¿Qué hacemos? Pues lo que podemos. ¿Está bien o mal? ¿Y quién tiene el libro? ¿Quién tiene el libro? Aquí, ¿quién va a venir a decir? No, es que la culpa es de los padres porque ahora no ejercen control sobre los móviles y tal. Sí o no, depende. Es fácil generar esos entornos, pero volvemos otra vez a los estereotipos que nos limitan tanto en este tipo de cosas. Eso sí, está más en qué tiene la persona, cómo se siente la persona con la que están ejerciendo violencia. Ese debería ser el punto de partida. Ese debería ser el punto de partida. Independiente de es que me hacen bullying, es que me hacen acoso. Bueno, eso está bien, eso quiere decir que está encima de la mesa. ¿Vale? Luego ya lo gestionaremos, pero es mejor que esté encima de la mesa a que no esté tapado. Por lo menos ya hay una identificación de si te pasa algo, esto puede que no sea bueno. No te lo tienes que callar porque sí, no te ha tocado porque sí, que es un poco herencia de otros tiempos. Te ha tocado. Pues eres el que pega, pues eres el que pega. Eres el que le pegan, pues eres el que le pegan. Y ya esto va para toda la vida. Que se hable de acoso y que los niños manejen ciertas ideas, pues ya nos da pie a poder hablar con ellos. Con lo cual yo creo que está bien que esté encima de la mesa. ¿Que se abusa del término? Bueno, hasta que sepamos dónde está el límite, pero tampoco pasa nada. Oye, es que es acoso. Bueno, pues veamos a ver. Es que no pasa nada. No pasa nada por verlo. Oye, que a lo mejor soy yo el que no lo he visto. Esto es una de las dinámicas de los coles y toda la normativa lo ampara así. Entonces, si tienes dudas, para eso tienes un protocolo de acoso. Úsalo. Ya está. ¿Qué hay? Fenomenal. ¿Qué no hay? Fenomenal también. Si es que no hay más vueltas. Si es que es todo fenomenal. Tener una herramienta siempre está fenomenal. Porque te permite. Es que alguien puede abusar del término acoso y entonces... Bueno, bien. Pero entonces para eso tenemos el contexto. Oye, mira, ya lo hemos visto y esto no. Ya está. Porque si no, nos genera esa sensación de si lo que tiene mi hijo será acoso. ¿Es bullying o no es bullying? Entonces la única forma de saberlo es que alguien, poderlo compartir y que alguien te diga, pues mira, sí, pues mira, no, pues yo lo veo así, pues yo lo veo así. Porque incluso así tampoco nos vamos a poner de acuerdo. También tenemos que dar ese margen de yo esto para mi hijo no lo quiero. Entonces ahí es importante eso, partir de no tiene mucho sentido buscar culpables, ni en las víctimas ni en los agresores. No tiene mucho sentido buscar culpables directos en los responsables de los menores, que somos los responsables. Nosotros en casa pues son vuestros hijos, en los coles porque son sus alumnos, cada uno tiene su parcelita de responsabilidad,
pero no el punto de culpabilidad, porque no nos aporta nada. Y así con todos. Y con los observadores, lo mismo. ¿Quién cambia el mundo? Los que están ahí al lado para cambiarlo. Entonces tenemos que seguir insistiendo un poco en esa vía. Que se pone encima de la mesa lo del acoso, fenomenal. Está bien, ¿no? Maravilloso. Porque así hablamos con los niños. Y así le explicamos la diferencia. Y así les contamos por qué hay gente que se siente, que en un momento dado se siente mal en eso que no entiende. Pues si nos lo decimos todos. Vale. Si es que yo también, pues si es que también me ha pegado. Esto es algo incomprensible. Esto es algo incomprensible. Que en un momento, en un contacto, alguien nos estábamos pegando y alguien ha recibido y se siente peor que la otra persona. Esto no lo entendemos. No entendemos que eso pueda pasar y que yo diga lo de me ha pegado y me sienta horriblemente mal porque me ha pegado cuando nos estábamos pegando. Ya es un indicador para hablar con alguien de qué ha pasado, qué no ha pasado, qué estaba sucediendo. Así que, eso, todo lo que se ponga encima de la mesa, en principio siempre es positivo. Pregunta tonta. Has hablado del protocolo de acoso. ¿Cómo de difícil o cómo difícil es ponerlo en marcha? Lo pregunto así, pero es que no tengo ni idea. Lo pregunto desde la ignorancia. En cuanto alguien te habla de acoso, hay que hacerlo. Ya. Y luego muchas veces no queda en nada. Porque no existe. En cuanto te dicen que hay acoso, tú tienes que activar el protocolo de acoso. ¿Y se notifica a las familias? Porque yo sé de casos de padres que han llegado al cole y han dicho que a mi hijo le está pasando esto. Y el colegio ha negado todo. Solo conozco un caso en el que Da colegio... igual de dónde, o sea, en teoría, el protocolo de acoso te dice que Pero da la igual familia- de dónde vengas. Pero la que familia dice, vale, vamos a abrir el protocolo, porque yo todos los casos que conozco, el cole lo ha negado. Depende, o sea, normalmente hay fases en las que normalmente te inicias el protocolo de acoso y empiezan una observación. Sí, pero a la familia dice, vale, vamos a Cuando abrir el se- protocolo, o a la familia se le dice, no pasa nada, y se abre de forma interna sin comunicación. No, o sea, si la familia pregunta, si se comunica, pero si estás en unas fases iniciales que no sabes muy bien, a veces con el tutor sí se lo decimos. Oye, mira, hemos observado esto, vamos a mirar qué pasa, nos ha comunicado esto, a ver qué pasa. Depende de los casos. Es que depende mucho de los casos, no sé. Un protocolo de acoso. Claro. Lo que pasa es que esto todavía no se ha entendido porque todavía queda mucho que avanzar. Un protocolo de acoso es la herramienta que tenemos todos para que todo el mundo pueda defender sus derechos. La víctima, los agresores, las familias, los profesores. Es la herramienta que hay para que todo el mundo tenga garantizados sus derechos. Entonces, es una herramienta que puede haber más o menos dinámica en utilizarla, en no utilizarla, pero es una herramienta que está ahí, que todos los coles la utilizan, que todos los coles tienen protocolos de acoso abiertos. Y ahí sí os puedo decir que es absolutamente todos. Que además es una cosa que hay que trabajar con cierta confidencialidad, pues también, porque si no, no garantizamos los derechos de cualquiera. Porque detrás de una situación de acoso, en primaria es difícil imaginarlo, pero un protocolo de acoso puede ser la puerta que abra a una acusación penal. Entonces sí, hay que garantizar mucho que se cubre y que se siguen los pasos y que se siguen como se tienen que establecer. Entonces es una herramienta. Lo que pasa que es verdad que en esas situaciones como no compartimos lo que vemos o lo que entendemos por acoso, pues sigue habiendo muchísimas discrepancias. Muchas veces es lo de yo no lo veo y como no lo veo tengo autoridad para decirte que no lo estoy viendo porque creo que, pero como no me atrevo a decirte, pues es que en la situación es esta o mi análisis global de la situación es esta o ahí se dan muchas circunstancias. Entonces, tened en cuenta que esto es relativamente nuevo. El protocolo de acoso como tal, llevamos 3 años con él, como tal. Antes ha habido preprotocolos con cierto nivel de prescripción desde el 2016, ya en el 2005 se establece la idea que los coles deberían tener un protocolo, pero se va sistematizando y ahora tenemos un nivel de sistematicidad. Básicamente es que antes todo iba por la Fiscalía del Menor y ahora nos han derivado a los colegios la responsabilidad, somos como centros autónomos. Sí, mi pregunta es si una familia va a exponer un caso al colegio y decir, oye, me he enterado que está pasando esto, En cuanto una familia te lo comunica, se abre un protocolo. pero se le dice a la familia, vamos a abrir un protocolo. O sea, mi duda es eso, porque yo los casos que conozco a las familias siempre se les ha dicho, aquí no pasa nada, Pero supuestamente ellos te tienen que decir, quiero que abras un protocolo de acoso. Supuestamente. Pero la realidad es que en cuanto te dicen hay una cosa, abres un protocolo de acoso.
pues tienen que usar la fórmula mágica porque si no, entonces no van a abrir. No, pero por eso digo que no, que depende del colegio. Que depende del colegio. Nosotros en cuanto nos comunican que hay cosas no hace falta que nos digan nada, tenemos un coche con datos. Dependerá. Suerte. Depende de las dinámicas, pero hay una, yo no he hecho esto. Apaga. En el momento que hay una comunicación fehaciente de las sospechas de una situación de agresión respecto a un menor, automáticamente se tiene que abrir el protocolo de acoso. Entonces ahí hay una diferencia entre dejarlo por escrito o no dejarlo por escrito. Es una gran diferencia. Las palabras se las lleva el viento. Y es algo que hemos aprendido con el tiempo. Porque muchas veces de las reticencias, de la dificultad, de no entender, de no estar seguros, pues se han dejado situaciones que luego han sido, efectivamente, situaciones de acoso. O situaciones donde los menores han estado en una situación de riesgo. Entonces lo que se va aprendiendo con el tiempo es, en el momento que hay una manifestación explícita y alguien se compromete, ¿vale? Que también tenemos lo contrario. Lo de, es que está pasando, porque ahora me voy a poner en otro lado y también pasa. Es que está pasando tal, fenomenal, pónmelo por escrito para poder iniciar el protocolo. Y entonces ya no está pasando. Es decir, hay muchas situaciones y cada uno vemos las que tenemos. Yo como la veo casi todas, como no trabajo en nada, la veo todas. Se puede ver. Entonces, hay muchísimas situaciones, pero sí que cuando hay una comunicación manifiesta de una situación de violencia o sospechas de una situación de violencia, ahora mismo, por sistema, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, porque además eso, los coles son responsables. Entonces, si tú puedes justificar que has comunicado que había una situación de riesgo, luego los coles ya van aprendiendo que luego los responsables van a ser ellos. Una pregunta fácil. ¿Recomendaríais el libro para leerlo también con los chavales a partir de 12 años o por ahí? ¿Pensáis que la manera en la que está tratado puede ser interesante para provocar conversaciones con ellos o que puedan estar atentos a situaciones? A ver, yo el libro entero como tal igual no, pero trozos no te diría que no. Sobre todo el trozo, el principio, que es cuando Rodrigo es más pequeño, te va contando cosas que le pasan en el colegio. Igual sí. ¿Por qué? Porque está escrito al final con un lenguaje muy sencillo, muy directo, porque al final es vomitar sentimientos, o sea que no esperéis una gran novela en plan, yo qué sé, Isabel Allende, porque vale que no. Pero sí es verdad que, sobre todo al principio, te pones en la piel de un niño de 8 o 9 años y quizá para chavales, pues a partir de primero de eso, no sé, algo así, sí. Sí, porque está muy bien porque da muchas pinceladas y te lleva de un sitio a otro. Pero claro, para eso te necesitas tener un conocimiento y una experiencia previa para identificar y colocar todas esas experiencias y darle sentido, porque si no son pequeños ejemplos. Entonces, o es un niño, entre comillas, es una personita leída y que se maneje, los ejemplos los tenéis, pero los ejemplos tenéis un montón, porque es algo que se ha ido introduciendo mucho en muchísimas películas, yo qué sé, es que podéis cogerla de Wonder. Sí. Por ejemplo, In and Out. Es que de cualquier película vais a encontrar situaciones donde alguien se siente mal por lo que hacen los demás y si eso, hasta qué punto no es... Lo de que sea acoso es irrelevante. Porque además aquí yo creo que lo importante y para transmitir a los niños no es tanto identificar una situación de acoso, sino identificar cuando lo que yo hago hace que los demás se sientan mal, que es es el verdadero problema que hay detrás. ¿Cómo identifico yo que lo que yo hago hace que otra persona se sienta mal? Eso es la parte importante y eso hay formas bastante más asequibles para entrar, sobre todo si es de primaria para secundaria, depende del bagaje que tengan, porque hay literatura por ahí que es potente también respecto al acoso escolar y además tened en cuenta que los adolescentes si tienen acceso a redes, las redes dentro de las cosas horribles que tienen, una de las cosas que tienen es que hay una manifestación constante de gente diciendo cómo se siente. Entonces es una fuente de empatía porque hay un montón de gente diciéndote cómo se ha sentido. Eso es lo que decía. El otro día estaba viendo una chica contando cómo había sido su vida siendo gorda. Entonces es como su carta de presentación siempre había sido la misma. Y el primer insulto, la primera respuesta, y lo contaba así, lo de daba igual lo que tuviera que decir, daba igual lo que yo hubiera hecho. Si era bueno, si era malo. Si había algo que dirigirse a mí en tono ofensivo, siempre iba a ser empezando por gorda de mierda. Ya está. Entonces lo contaba tal cual, es lo de
ahí lo importante no es si eso es una situación de acoso o no es una situación de acoso, sino enseñarles a identificar que todo lo que hacemos tiene repercusiones en los demás y que a veces no sabemos que estamos haciendo daño a los demás. Y que eso es importante. Entonces, ese es el punto. Sobre todo con los pequeños. A medida que van creciendo ya, ahí ya empiezan a tener nociones y empieza a haber cierta intencionalidad. O sea, quiero hacerte daño, porque ya vengo con un bagaje. Pero los pequeños, por eso con los pequeños es tan difícil de entender. ¿Cómo le va a querer hacer daño? ¿No querrá jugar? ¿No querrá hacer algo con él? ¿No querrá...? Pero a medida que van creciendo puede haber otra intencionalidad. Pero sí es verdad que hay pasajes de... Pero en realidad son los que le contaríais vosotros. A lo mejor también tenéis. Y eso sí que lo vais a sacar del libro. A lo mejor os dais un paseíto por vuestra escuela, por vuestro insti, y a lo mejor identificáis. Y a lo mejor identificáis situaciones que las teníamos ahí, que nos han pasado a nosotros como víctimas, que nos han pasado a nosotros como observadores, o que a lo mejor hemos participado en determinado tipo de situaciones donde, hostia, si yo le hice esto a ver, yo creo que a pequeña escala hemos estado en todas las fases todos. Yo a mí me llegó el otro día un mensaje de un compañero del instituto, que, bueno, y del colegio, que se había leído la novela y lo primero que me dijo, bueno, que le había gustado mucho, y lo primero que me dijo fue, perdón. Y digo yo, ¿perdón? Me dice, sí. Dice, perdón por si en algún momento te dije algo. Digo, pues que yo sepa, ¿no? Dice, bueno, como, claro, lo que os decía antes, por grande, con José, con no sé qué, con no sé cuánto. Y me dijo, por si acaso, no sé, porque yo no lo recuerdo, dice, pero yo qué sé, dice, por si en algún momento, digo, pues hijo, estate tranquilo, sigue durmiendo tranquilo, que aquí no ha pasado nada. Pero es lo que decía y lo que hablaba con Austin muchas veces, es que él dice, si yo me leo este libro, o sea, si yo hago que alguien se lea este libro y por un momento haga clic y piense en, pues lo que decía Javier, pues mira, yo estuve allí mirando y no hice nada. O, pues vaya, pues mira, igual sí que me hicieron y pues he sobrevivido porque no ha pasado nada. O yo qué sé, cualquier sentimiento, cualquier reflexión que te evoque el libro, al final va a ser un punto para los grupos, como diría Gemma. Creo que tiene también otro tema, el libro, que habla de acoso y todo esto, pero habla, por ejemplo, de los sistemas educativos masificados, en los que no se trata la diferencia del alumno, en la que se estereotipa, en la que estás al final aprobados o suspensos, yo no te doy el apoyo que necesitas, te ridiculizo en frente del otro, entonces te pongo el estigma del tonto, el repetidor, el que no sabe, y tú lo vas asumiendo, adoptando y perpetuando también, ¿no? O sea, que también habla de me paso todos los veranos en la academia recuperando porque me quedan siempre 4 o 5 y tanto dentro del cole como dentro de casa soy el tonto y es que no te esfuerzas y es que no sé qué, y voy. Y en realidad es que tampoco se me está dando el apoyo que a lo mejor necesito. Sí, eso yo creo que hemos ganado, ¿no? Porque yo que soy niña de los 80 también, en mi clase éramos 35. 40. Y era lo normal. Sale 40 la clase. Sí, era lo normal, me refiero. Yo no lo entendía como algo raro, era lo normal, éramos una barbaridad de niños. ¿No? Entonces, ¿qué atención te podía dar el profesor? Imposible. Si se acordaba de tu nombre tenía gracia. Ya, era imposible. Tenía dificultades. Tenía dificultades y no María se te ayudaba como hoy en día. Y no sé en vuestro caso, pero yo me acuerdo cuando yo iba al instituto que estaba el A, el B y el C. Era el A fácil, de 7 para arriba al A. Los del 5, 6, 7 al B. Y los del 5 para abajo al C de a ver si acaba. O sea, a ver si acaba eso y que afortunadamente eso ha cambiado, o por lo menos quiero pensar que ha cambiado, pero ya te digo que es otro mensaje que, como dice Ana, al final te da el libro, que hemos evolucionado, por lo menos el sistema educativo afortunadamente ha evolucionado. Y bueno, pues sacamos muchas cosas, o sea que al final yo solo os recomiendo que leáis el libro. Ya está. ¿Qué os voy a contar? Y yo ya se me está asomando la bibliotecaria un par de veces porque me parece a mí que hoy nos quedamos a dormir. Que muchísimas gracias a todas por haber venido y muchas gracias a Javier por el ratito. Si lo leéis, que me contaréis. ¿Qué parece? Muy felicitado. Yo aquí de mi compañero.
de mi compañero y él pues a mí me llamó ese mensaje. Yo una vez me encontré una amiga Voy a apagar el directo. Oye, ¿estás grabando y salgo yo Lo corto luego. Tenías que haber hecho la despedida tú. Bueno, Gracias por venir. léelo. Está fenomenal. Ready.